manifestación de docentes de la Universidad Nacional de Asunción en favor de la nivelación salarial, una deuda del Estado paraguayo para con la educación superior de nuestro país. Una cantidad muy importante de docentes, estudiantes y funcionarios, lo mismo que padres de familia, que están participando de este encuentro tan importante que se está haciendo en este momento en la esquina de la calle Palma y Chile, frente al Ministerio de Hacienda, donde se realizará la primera parada de esta manifestación, y luego de acá frente al Congreso Nacional. Todas las facultades están representadas en esta enorme manifestación que se está realizando en este momento. Hoy, lunes 28 de noviembre, son prácticamente las 10:15, 10:20 de la mañana, y aquí están los docentes, los estudiantes, los egresados, los funcionarios de la Universidad Nacional de Asunción en esta manifestación en reivindicación a la nivelación salarial, una deuda pendiente del Estado paraguayo para con la educación superior y particularmente para con los docentes universitarios, en particular de la Universidad Nacional de Asunción. La fila es interminable, se puede ver perfectamente que a más o menos 7 cuadras acá, donde está la Plaza Uruguaya, allí empieza, y bueno, esto se va a proyectar aquí en todo el centro de la ciudad de Asunción, esquina de Chile y Palma, en la esquina del Ministerio de Hacienda. Aquí es la primera parada para reclamar al Estado paraguayo la nivelación salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Nivelación salarial para la UNA ya. La fila es interminable, la cantidad de colegas, profesores que se han sumado a esta movilización es muy importante. Estamos hablando de prácticamente unas 10 cuadras de gente que se está movilizando dentro de lo que es la Universidad Nacional de Asunción y este reclamo por la nivelación salarial. Estamos viendo acá a representantes de todas las facultades de la Universidad Nacional de Asunción que han llegado hasta el centro de Asunción a realizar el reclamo. Y estamos en este momento aquí, estamos con varios amigos, con docentes de la universidad, acompañando este justo reclamo por la nivelación salarial. Ya ves, y Maiteo de Yegureo, con Estepe, Ñanetaru y Sacuera, no me Pésimo, voy a dejar afuera, como Universidad Nacional de Asunción. Entonces, desde nuestra ubicación acá, estamos acompañando, formamos parte de este grupo inmenso de docentes de la Universidad Nacional de Asunción, de todas las facultades, de las sedes del interior inclusive, que se han llegado a reclamar este justo derecho, ya en este caso acordado en su momento, pero hasta hoy incumplido por el gobierno nacional. Nivelación salarial para los docentes de la UNA, acompañados en este caso por funcionarios, por estudiantes, por egresados de las distintas facultades. Ustedes pueden ver acá la cantidad enorme de gente que en este caso se está manifestando. La fila es una fila muy larga. Acá tenemos a la gente de la Facultad de Ciencias Sociales, la FACSU, de la Universidad Nacional de Asunción. Allá pueden ver ustedes, son casi 6-7 cuadras, ya han pasado 5 de la gente que vino a manifestarse en favor de la nivelación salarial. Es el pedido que en este caso los docentes... Maravilla. Un placer, amigo, un placer. Estamos acá en este momento con una cantidad muy importante
de, repito, profesores, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional. Nivelación salarial, ya, es lo que estamos pidiendo de todos. Nivelación salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Miles de docentes, también estudiantes, egresados de las distintas facultades y carreras están presentes acá frente al Parlamento. La marcha empezó en la Plaza Uruguaya y la primera parada fue el Ministerio de Hacienda para reclamar lo que siempre reclamamos, para que se cumpla un trato firmado con las autoridades del gobierno. Y hasta hoy nada se ha cumplido eso. Seguimos reclamando una miserable nivelación salarial. Hay docentes que en la universidad ganan menos de 800.000 guaraníes y es una verdadera vergüenza comparado con los rubros de primera que tienen los funcionarios de Itaipú por arriba de 60, 70, 80 o 100 millones de guaraníes. Una verdadera vergüenza el trato que se le da a la educación superior en el Paraguay. Aquí estamos nada más y nada menos con policías enfrente, con una barrera que nos impide llegar hasta el propio edificio para plantearle a nuestros representantes, a los representantes del pueblo, mendigarles a ellos también el cumplimiento de un compromiso ya asumido con anterioridad, antes de la pandemia. Una cantidad impresionante, más de 10 cuadras de manifestación que partió de la Plaza Uruguaya, pasó por el Ministerio de Hacienda y ahora, en este momento, ya acá en la zona del Congreso Nacional, aguardando, en este caso, que las autoridades del Parlamento puedan dar cumplimiento a esa legítima reivindicación que en este caso plantea la nivelación salarial de los docentes de la Universidad Nacional de Asunción. Esto es en este momento, hoy lunes 28 de noviembre, son aproximadamente las 11 horas y aquí estamos una cantidad muy importante de docentes, de egresados de la Universidad Nacional, de todas las carreras, reclamando la nivelación salarial para los docentes de la Universidad Nacional de Asunción.